¿qué tal? En este video quiero compartir con ustedes algunos conceptos teóricos y prácticos relacionados con los indicadores de pH, que comúnmente son llamados indicadores ácido-base. Durante el video vamos a utilizar el laboratorio virtual de Bellon Labs para ver de qué manera algunos indicadores cambian de color de acuerdo al rango de pH y ver cómo se puede utilizar estos indicadores para determinar lo que se conoce con el nombre de punto final de una titulación. Vamos a ver cómo a partir de una curva de titulación podemos determinar el indicador de pH adecuado para llevar a cabo la determinación cuantitativa. Los indicadores de pH son compuestos, ácidos o bases orgánicas débiles, que tienen un color diferente cuando se encuentran protonados, es decir, a pHs bajos, que cuando se encuentran desprotonados, es decir, a un pH alto. Usualmente son especies monopróticas o monobásicas, lo que significa que solo están involucradas en un único equilibrio iónico y presentan un único cambio de color. Algunos ejemplos típicos de indicadores ácido-base o indicadores de pH son la fenolftaleína, el rojo de metilo, el azul de timón. También se pueden preparar indicadores de pH caseros, como el extracto del repollo colorado, conocido también como col roja o col de lombarda. Este se puede preparar simplemente hirviendo un poco de repollo colorado en agua durante unos minutos y la solución que se obtiene va a presentar una serie de colores a diferentes pHs que pasan por rojo, morado, verde intenso hasta el amarillo. Vamos a continuación a ver en el laboratorio virtual de Bellon Labs de qué manera se produce el cambio de color de un indicador en un medio ácido y en un medio básico. Ya estamos dentro del laboratorio virtual y vamos a buscar en el droguero, haciendo clic, un ácido fuerte como el clorhídrico e hidróxido de sodio. Volvemos a nuestra mesada, traemos el ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Vamos a colocar un poco de estas dos soluciones en dos vasos. Vamos a colocar en el vaso de la izquierda ácido clorhídrico y en el vaso de la derecha hidróxido de sodio. Bien, tenemos entonces aquí una solución ácida y una solución básica. Vamos a ver qué pasa con indicadores como la fenolftaleína, tanto en un medio ácido como en un medio básico. Vamos a tomar el gotero y colocamos, tengo que colocarlo arriba del agitador para poder verter las gotas. Ahí está. Bien, observamos que la fenolftaleína en un medio ácido no cambia de color, pero ¿qué pasa en un medio básico? Observamos entonces que toma una coloración púrpura característica de la fenolftaleína en un medio básico. Tenemos aquí entonces que la fenolftaleína va a virar de un medio ácido o neutro a de incoloro a rojo o rosado. Vamos ahora a probar con otro indicador. Tomamos nuevamente dos vasos. En el vaso de la izquierda voy a colocar una solución de ácido clorhídrico y en el de la derecha una solución de hidróxido de sodio. Colocamos el vaso sobre el agitador y voy a tomar un indicador como el verde de bromocresol. Vamos a ver qué pasa con este indicador en un medio ácido. Observamos que el indicador toma una coloración amarilla. Vamos a ver qué pasa con el mismo indicador ahora en un medio básico. En hidróxido de sodio, el verde de bromocresol toma una coloración azul. Bien, aquí vemos entonces dos ejemplos típicos de cambios de color de un indicador en distintos medios. Pero en realidad, como les decía,
hablar de indicadores ácido-base en realidad no es lo correcto, sino de indicadores de pH, ya que estos indicadores viran dentro de ciertos rangos de pH que pueden estar tanto por debajo de 7 como por encima de 7. Para comprender mejor este concepto, en donde hago hincapié, donde no es conveniente llamar a los indicadores como a indicadores ácido-base, sino más bien como indicadores de pH, voy a utilizar una simulación del laboratorio virtual de Salvador Hurtado. Aquí tenemos una serie de tubos que tienen soluciones de distinto pH, de 0 a 12. Y voy a seleccionar, por ejemplo, el amarillo de metilo para llevar a cabo, agregar a cada tubo de ensayos una gota del indicador. Vamos a ver qué pasa. Colocamos en el primer tubo y observamos que el indicador tiñe la solución de rojo. Una gota en el segundo, lo mismo. En el tercero, fíjense que ahí cambia el color, se vuelve naranja la solución. ¿Y qué pasa con los tubos siguientes? Agrego en todos una gota y vamos observando que la solución, en presencia del indicador, se tiñen, soluciones de distinto pH, se tiñen de amarillo. Entonces, este indicador, decir que es un indicador que es amarillo en pH básico, en realidad no es del todo cierto porque lo que estamos observando, que a partir de un pH 3, que es un pH ácido, cambia de color amarillo, mientras que toma una coloración rojiza entre un pH 0 y 1 y un color intermedio, anaranjado, para un pH igual a 2. Esto demuestra entonces de qué manera no es conveniente llamar a estos indicadores como ácido-base. Es decir, un indicador no me va definitivamente a definir si algo es ácido o básico. Va a depender del rango de viraje que tenga dicho indicador. Dijimos en la presentación que los indicadores de pH son ácidos o bases débiles que están involucradas en un equilibrio ácido-base entre su forma ácida, que va a ser protonada, y su base conjugada o forma desprotonada. Los que son ácidos débiles son neutros en pH ácido y forman un anión o tienen carga negativa en un pH alcalina. Y los que son bases débiles les ocurre lo contrario, es decir, son neutros en pH alcalino y poseen iones o forman iones positivos en pH ácido. Bien, para poder comprender un poco más qué sucede, consideremos el siguiente equilibrio. Planteemos un equilibrio para un indicador en forma genérica, que en forma ácida, en agua se disocia dando iones protones y la base conjugada en forma de anión. Entonces, en la forma ácida, el indicador supongamos que tenga color rojo y en su forma básica de color amarillo. Podemos plantear la constante de este indicador y decimos que dicha constante en el equilibrio va a ser igual a la concentración de la base conjugada o del anión por la concentración molar de iones hidronio dividido la concentración molar de la forma ácida del indicador en el equilibrio. Cuando en una disolución le añadimos un indicador, es obvio que van a estar presentes ambas concentraciones. Vamos a tener presente tanto la forma ácida como la forma de la base conjugada. Ahora, ¿qué color voy a ver cuando yo coloque un indicador? Bueno, experimentalmente se comprueba que si la relación entre la concentración molar de la forma ácida del indicador sobre la concentración molar de su base conjugada es mayor o igual a 10, se va a ver el color de la forma ácida. En este caso, en este ejemplo, lo representamos con el color rojo. Es decir, va a predominar la forma ácida.
Pero si la concentración molar de la forma ácida dividida la concentración molar de su base conjugada es menor o igual a 0,1, entonces va a predominar la forma básica y se va a ver el color amarillo. ¿Qué pasa si tenemos concentraciones intermedias? Bueno, si la relación de concentraciones es mayor a 0,1 y menor a 10, es muy probable que se observe un color mezcla de ambos colores en las que predomina la forma ácida y la forma básica. Ahora, ¿de qué depende también esta relación de concentraciones entre la forma ácida y su base conjugada? El cociente va a depender, vamos a ver, de la constante del ácido y del pH. Fíjense que habíamos definido a la constante del indicador como el producto de las concentraciones molares entre la concentración de la base conjugada por la concentración molar de protones sobre la concentración molar de la forma ácida en el equilibrio. Despejando concentración molar de iones hidronios, me queda esto igual a constante del indicador dividido la concentración molar, perdón, por la concentración molar de la forma ácida sobre su base conjugada. Si aplico menos el logaritmo a ambos miembros, me queda que el pH va a ser igual a pK del indicador menos el logaritmo de la concentración molar de la forma ácida sobre la concentración molar de su base conjugada. Entonces, como el logaritmo de 10 es 1 y el logaritmo de 0,1 es menos 1, podemos observar que si la relación de concentraciones entre la forma ácida y su base conjugada es mayor o igual a 10, entonces el logaritmo de dicha relación va a ser mayor o igual a 1. Entonces el pH va a ser menor o igual a pK del indicador menos 1. Y se va a observar donde va a predominar la forma ácida y se va a ver en este ejemplo que planteábamos el color rojo. Ahora bien, ¿qué pasa si la relación entre las concentraciones molares de la forma ácida y su base conjugada es menor o igual a 0,1? Entonces el logaritmo de dicha relación me va a dar un número mayor o igual a menos 1. De aquí que el pH va a ser mayor o igual al pK del indicador más 1. Por lo tanto, en este momento, en esos valores de pH va a predominar la forma básica y se va a observar el color correspondiente de dicha forma. Si la relación entonces entre ambas concentraciones es mayor a 0,1 y menor a 10, voy a saber que el pK del indicador menos 1 va a ser menor al pH y el pH menor a pK del indicador más 1, donde se va a obtener una coloración mezcla de ambos colores de la forma ácida y básica. Bien, acá les presento algunas fórmulas de indicadores. En este caso vemos aquí el naranja de metilo, ¿sí? Ejemplo que vimos en la simulación del laboratorio virtual de Salvador Hurtado. Fíjense que a pH bajos toma un color rojo, en un pH intermedio entre el color rojo y amarillo toma una coloración anaranjada. Y lo que vemos aquí es cómo este indicador cambia de estructura encontrándose en un medio o en otro. También utilizamos en el laboratorio virtual de Bellon Labs la fenolftaleína y vemos acá entonces el equilibrio ácido-base que se presenta entre la molécula de la fenolftaleína, tanto en medio ácido como en básico, cómo cambia su estructura, cómo se comporta la fenolftaleína en un medio y en otro, y de esta manera
cómo el cambio de estructura modifica el color. Hablábamos también de la existencia de indicadores naturales. Aquí tenemos como ejemplo la col de Lombarda, conocida en Sudamérica también con el nombre de repollo colorado, y vemos que distintas estructuras químicas que toman distintos colores de acuerdo al valor del pH. Por ejemplo, en la col de Lombarda tenemos acá la escala de colores que va tomando de acuerdo al valor del pH. Esa variedad de colores va desde el rosado al amarillo, pasando por distintas tonalidades cercanas al azul. Otro indicador natural es el llamado tornasol, conocido también como litmus, y es indicador natural porque se extrae a partir de algunos líquenes que se encuentran en Sudamérica. El tornasol eh, se presenta normalmente en tiras de color rojo que viran al azul en un medio básico, en tiras de color azul que viran al rojo en un medio ácido. También pueden presentarse una tercera opción donde hay un papel incoloro que no cambia de color en medios neutros. El uso más importante que tiene un indicador de pH es en las determinaciones cuantitativas que se conocen con el nombre de valoraciones o titulaciones ácido-base. En estas valoraciones se determina la concentración desconocida de un ácido o la concentración desconocida de una base, utilizando soluciones patrones, en el primer caso de una base de concentración conocida y en el segundo caso la de un ácido de concentración conocida. Utilizaremos el laboratorio virtual para poder observar de qué manera funcionan los indicadores de pH en una titulación ácido-base y poder definir de esta manera lo que llamamos el punto de equivalencia de una valoración y el punto final. Vamos para eso a utilizar una solución de ácido clorhídrico que vamos a titular. Para esto vamos a traer un vaso, vamos a volcar un poco de ácido en el vaso y vamos a tomar una alícuota de 10 mililitros, medidas con una pipeta aforada. Vamos a otro vaso, descargamos la pipeta y aquí tenemos 10 mililitros de ácido clorhídrico que vamos a valorar. A el ácido le vamos a agregar indicador fenolftaleína. Vamos a llenar nuestra bureta con solución titulante que va a ser de hidróxido de sodio. Haciendo clic sobre la bureta se me despliega aquí la posibilidad de ampliar. Vemos ahí la bureta está vacía y la vamos a enrasar a cero. Llevamos la botella de hidróxido de sodio y observamos aquí de esta manera cómo hemos llenado la bureta y se ha enrasado automáticamente en cero. Bien, vamos a encender el pHímetro, vamos a intentar calibrarlo, lo ponemos en el buffer de 4, apretamos pH 4, ahí lo estuvimos calibrando a pH 4 y ahora a pH 10. Apretamos la tecla de 10 y ahí tenemos ya nuestro pHímetro perfectamente calibrado y llevamos entonces el electrodo dentro del vaso de precipitados que contiene el ácido, me está dando ahí un valor próximo a 1 el pH y enciendo además el agitador. Bien, vamos a ir ahora entonces agregando hidróxido de sodio y vamos a observar cómo varía el pH con el agregado de hidróxido de sodio. Y también vamos a tener la posibilidad de observar, ¿sí?, el gráfico de cómo varía el pH en función del volumen de la base agregada. De esta manera se va a obtener un gráfico que se conoce con el nombre de curva de titulación. Vamos a comenzar, abrimos la llave, vamos a comenzar con el agregado.
Vamos a aumentar un poco la velocidad. Vemos entonces aquí cómo el pH aumenta a medida que estoy agregando la base. Y aquí en el gráfico vemos ahí la formación de la curva, cómo va aumentando el pH. Vamos a ir un poco disminuyendo el agregado de la base y estén atentos al cambio de color del indicador. Y entonces, lo que podemos observar es que una variación de volumen muy pequeña produce un salto de pH que va aproximadamente entre 4 y 10. Quiere decir que, y entre medio obviamente el pH 7, que es el punto de equivalencia, yo puedo utilizar un indicador que vire en ese rango de pH. No es necesario que el indicador vire exactamente en el punto de equivalencia. Es decir, en este caso, de un pH de igual a 7. Cualquier indicador que vire dentro de ese rango de pH podrá utilizarse para, para esta titulación entre un ácido fuerte y una base fuerte. Vemos aquí, entonces, por ejemplo, en el gráfico que la fenolftaleína vira en un pH entre 8 y 9 aproximadamente, cambia del incoloro al rosado, donde me estaría indicando en una titulación real el cambio de color, el punto final de la titulación. Fíjense que está por encima, el cambio de color está por encima del punto de equivalencia que sería 7. También podríamos utilizar, por ejemplo, el verde bromocresol, ¿sí? Porque cambia de color entre un pH 4 y un pH 5, cambia del amarillo al azul. Por lo tanto, estamos en esta zona de la curva donde una variación de volumen muy pequeña de agregado de base produce un salto muy grande del pH. Por lo tanto, podríamos utilizarlo. Recuerden ustedes que en la titulación anterior el punto de equivalencia se dio aproximadamente cuando se agregaron 10 mililitros de la base. Esto tiene que ver que justamente las concentraciones, en este caso tanto del ácido como la base, son aproximadamente las mismas de 0,1 normal y yo puse para titular 10 mililitros del ácido. Es lógico que se utilice un volumen próximo a 10 para neutralizar cuando la base tiene prácticamente la misma concentración. Ya coloqué aquí entonces en el agitador 10 mililitros del ácido, tengo la bureta llena de hidróxido de sodio y ahora voy a utilizar como indicador el violeta de metilo. Tomo el gotero, agrego unas gotas y vemos ahí entonces que en un medio ácido, en ácido clorhídrico, el indicador se tiñe de azul. Vamos a colocar el electrodo del pHímetro, que ya está encendido, y nos está midiendo un pH inicial de 1,06 para el ácido clorhídrico, y vamos a empezar a agregar solución de hidróxido de sodio. Vemos ahí, a medida que se agrega el hidróxido de sodio, cómo aumenta el pH. Vamos a aumentar la velocidad. Vamos a ir disminuyendo ahí un poco la velocidad. Vamos a estar atento al cambio de color del indicador con el agregado de hidróxido de sodio. Vemos ahí el cambio de color y fíjense ustedes que nuestra curva de titulación nos está diciendo que yo he agregado menos de 6 mililitros, aquí está, ¿sí? Y ya el indicador cambió de color. Y está lejos del punto de equivalencia, que tiene que ser un pH 7. Y fíjense la forma de la curva, todavía no ha llegado a ese salto donde yo puedo utilizar indicadores que cambien de color dentro de esa zona de viraje, ¿no? Vamos a seguir con el agregado de base y observar la curva de titulación para que vean ustedes que toma la misma forma que la curva que vimos en el ejemplo anterior. Ahí pega el salto. Entonces, volvamos aquí a nuestro gráfico. Fíjense que cuando estábamos entre 5 y 6 mililitros en esta zona, se produjo el cambio de color del indicador. Nos estaba indicando en ese caso el punto final de la titulación. Cuando estábamos
titulando nada más que un 60% del ácido colocado dentro del vaso. Por lo tanto, este indicador no es recomendable para utilizar en una titulación de ácido y una base fuerte. Es importante aclarar que todas las curvas de titulación no son exactamente iguales como las que hemos visto, ya que el rango de pH en que se produce ese salto tan grande con una variación de volumen de base agregada tan pequeña no es siempre la misma cuando yo titulo, por ejemplo, un ácido débil con una base fuerte. Por lo tanto, hay que conocer exactamente cuál es el punto de equivalencia y cómo es la curva correspondiente a dicha valoración para poder elegir correctamente el indicador de pH que me va a poder indicar en forma adecuada el punto final de la titulación. Por último, en dicha lección, ese punto final de la titulación tiene que ser lo más cercano al punto de equivalencia. Bien, estamos llegando entonces al final del video. Espero que les haya servido la clase. Gracias a ustedes por mirar y acompañarme con la observación de los videos. Muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo en una próxima edición.